Así ya vamos a tener una clase grabada mientras van entrando todos. ¿Ok? Entonces voy a orar, hermanos, y vamos a dar inicio a esta clase. Ok, vamos a ver acá. ¿Pueden ver la pantalla en estos momentos? Sí, ¿Sí? sí, lo Sí, vemos. Ok, ok. ¿Cómo leer y estudiar la Biblia, verdad? Ok, hermanos, vamos a orar. Padre Celestial que estás con nosotros, te damos gracias, Señor, por permitirnos en este momento estar juntos en tu nombre. Tu palabra nos enseña en Mateo 20:18, Señor, que donde están dos o tres reunidos en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Y en este momento, Señor, estamos proclamando en este espacio de tiempo, en este espacio de distancias y de lugares, Señor Celestial, y estamos proclamando que lo que vamos a hablar en este momento, Señor, es tu palabra, tu texto sagrado, Señor. La palabra que tú inspiraste y que tú permitiste que hombres, Señor, escribieran para nuestro provecho, Señor Celestial. Ayúdanos. Tenemos invitados en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, Señor. A Amy, Padre, yo te clamo que tú abras sus oídos, sus ojos y su entendimiento, Señor. Que Padre Celestial, mis palabras, Señor Celestial, sean borradas, Señor, con el fin de que tu palabra y que la intención de tu Espíritu sea la que enseñe, Señor. Te doy gracias también por Cristian. Padre Celestial, ahí donde está, yo te clamo por él, por su vida. Te clamo que abra sus ojos, su mente, su entendimiento, Señor Celestial, y que Padre Celestial pueda entender la palabra que este día vamos a estar hablando, Señor. También te pido por Sandrita, por Élide, por Marrosa, por cada uno de los que eventualmente estarán entrando a este foro. Yo te clamo, Señor Celestial, que los ayudes, les enseñes, los guíes, y que Padre Celestial el día de hoy podamos aprender algo nuevo, Señor, que quizás no conocíamos. Ayúdanos, Señor Celestial. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu paz, necesitamos de tu guía, necesitamos de tu abrazo, Señor Celestial. Te clamo, Señor, por aquellos corazones que en esta ocasión están tristes, están cargados, están, Señor, confundidos, Padre Celestial. Danos gozo, danos alegría y danos propósito, Señor, en nuestro caminar, en este caminar, Señor, que es en fe, creyendo en ti, Señor Celestial. Gracias. Te oramos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, entonces lo que vamos a hacer, hermanos, es que vamos a apagar los micrófonos. Yo voy a comenzar la clase y cada 5 minutos yo voy a hacer una pausa para poder hacer alguna pregunta o si algunos de ustedes tienen algún comentario en referencia a lo que vamos a estudiar. Ok, hermanos. Entonces el propósito en esta mañana es de buscar o dar respuesta a la pregunta cómo leer y estudiar la Biblia efectivamente. Aunque ustedes ven en esta pantalla en este momento que no dice efectivamente, lo hice con un propósito, pero lo que estamos tratando de estudiar, hermanos, es cómo leer y estudiar la Biblia efectivamente. Y eso de efectivamente tiene que ver con leer y estudiar de tal manera que podamos obtener los resultados por los que Dios inspiró y permitió a 40 hombres de diferentes precedencias escribir por un periodo de 1500 años, 15 siglos, escribir la Biblia. O sea, que hay un propósito, hay una razón
por la que la Biblia se nos da. Y cuando nosotros leemos la Biblia, debemos concentrarnos, enfocarnos en ese propósito y no en la cantidad de propósitos por las que el hombre lee la Biblia. Este tema básicamente está dividido en dos partes. El día de hoy solamente vamos a tratar la primera parte. Entonces lo que buscamos es que después de terminar esta lección, usted, el alumno, aprenda lo siguiente. Número 1, ¿por qué se escribió la Biblia? Y número 2, ¿para qué se escribió la Biblia? Si nosotros entendemos por qué y para qué se escribe la Biblia, entonces ya de entrada, cuando nosotros abrimos las páginas de la Biblia, podemos ser certeros de que vamos a leer y a estudiar la Biblia con efectividad. De lo contrario, va a ser simplemente un libro de historia, un libro de información o un libro que nos va a nutrir de respuestas a la multitud de preguntas que nosotros tenemos. Así que esa es la primera parte. La segunda parte de este tema, que lo vamos a hacer en otra ocasión, vamos a ver la importancia de leer la Biblia y cómo leerla. La segunda parte va a ser el proceso de estudiar la Biblia y luego la aplicación de la palabra de Dios. Esa va a ser la segunda parte del tema que estamos tratando. Entonces, este tema va a estar dividido en dos partes. Lo que usted necesita antes de iniciar esta clase. Necesita una Biblia, versión Reina Valera de 1960. Esa es la más recomendable para que cuando yo ponga el texto en la pantalla no sea diferente al que usted está leyendo en su Biblia. Traiga un cuaderno, algo donde usted pueda apuntar citas bíblicas para usted luego repasar o escribir algún comentario, algo que usted no sabía y quiere acordarse. Eso es importante. Y luego apártese a un lugar donde no sea interrumpido. Es importante, hermanos. Hay ocasiones en que se están diciendo cosas importantes y si usted es interrumpido, entonces deja de aprender. Ok, entonces, hermanos, vamos a ir a ver el propósito. Es aprender a leer y estudiar la Biblia efectivamente. Efectivamente, leer y estudiar con el fin de obtener los resultados por los cuales Dios inspira y permite que se escriba la Biblia. ¿Por qué se escribe la Biblia? ¿Para qué se escribe la Biblia? ¿O con qué fin? En el mundo se escriben muchos libros, hermanos. Bastantes libros. Y los libros que se han escrito se escriben para informar, para entretener, para oponerse, para exponer, para persuadir, para educar, muchas veces para preservar verdades y un sinfín de otras razones. Entonces la pregunta aquí es ¿para qué o por qué se escribió la Biblia? Eso es lo primerito que vamos a tener que contestar por una sencilla razón. Porque cuando usted lee la Biblia, usted tiene que tener en su mente el propósito central del por qué Dios inspira la palabra y luego permite que se escriba. La palabra del Señor nos dice en el capítulo 20 de Éxodos que el Señor inspira, en otras palabras, transmite la palabra a Moisés y Moisés la escribe y de esa inspiración nacen los 10 mandamientos. Nacen los 10 mandamientos y se los da a Moisés con un propósito definido. No se los da simplemente para informarle, no se los da para entretenerlo, o para oponerse, o para exponer, o para persuadir. Se los da con un propósito específico. Y ese propósito es el que vamos a ver el día de hoy. Entonces, hermanos, la Biblia se escribe por 40 hombres de diferentes precedencias. Por ejemplo, Isaías fue un profeta, Esdras fue un sacerdote, Mateo fue un cobrador de impuestos, Juan fue un pescador,
Pablo fue un fabricante de tiendas. Moisés fue un pastor. Lucas fue médico. Se escribe la Biblia en un periodo de 15 siglos y a pesar de esto, la Biblia no se contradice a sí misma, tampoco contiene error alguno. Todos los autores que escribieron la Biblia presentan diferentes perspectivas, pero todos ellos proclaman al único y verdadero Dios y el mismo camino para la salvación. La Biblia se escribe comenzando en el año de 1400 a.C. y se concluye en el año 430. Eso fue la escritura del Antiguo Testamento. Se comienza en el 1400 y se termina en el 430 con el libro de Malaquías. En el periodo de escritura de Malaquías, que fue el último libro en el año 430, pasan aproximadamente 400 y pico de años hasta llegar al año 0. Para ser exactos, vendrían siendo unos 430, vendrían siendo unos 500, 400 por ahí años, antes de llegar al año 0, que es cuando el Señor Jesucristo nace. Según la historia, el Señor Jesucristo nace aproximadamente en el año 1 y no en el año 0. En el año 1, y el Nuevo Testamento se comienza a escribir en el año 55 y se concluye en el año 90 del primer siglo. Eso fue en el Nuevo Testamento. Ahora bien, ¿para qué no se escribe la Biblia? Esto es importante antes de comenzar a tratar de definir para qué se escribe la Biblia. ¿Para qué no se escribe? La Biblia, hermanos, no se escribe con un fin lucrativo. No se escribe para ayudar las finanzas de la iglesia, o para ayudar a los pobres, o para hacer que la gente pase de la pobreza a la riqueza. No se escribe para que se venda, no se escribe para que las corporaciones se hagan ricas. Yo no sé si usted sabía, pero la Biblia es el libro con más circulación en todo el mundo. No necesariamente es el más leído, porque ahora incluso los mismos cristianos no leen la Biblia. Entonces, pero es el libro con más circulación en todo el mundo. Entonces hay mucha gente que este libro, la Biblia, no solamente lo usan con fines lucrativos, sino que para enseñar a otros que si se practican ciertos principios dentro de la Biblia, se van a hacer ricos y se van a hacer exitosos. Bueno, la Biblia no se escribió con esos fines. La Biblia no es un manual de psicología. Hay muchos que enseñan la Biblia y la enseñan como que fuera un manual de psicología. Usan los proverbios, usan los salmos, usan otros libros dentro de la Biblia con el fin de sanar las heridas y con el fin de mostrar este libro como que si fuera un libro de psicología. No es un libro para ayudarnos en el crecimiento personal, no fue escrito para elevar nuestro ego a otros niveles que nos garanticen el éxito en la vida. No es un libro de curiosidad, no fue escrito para definir todos los misterios de la curiosidad del hombre o encontrar el significado del tema del día. No, no fue hecho con esos propósitos. La Biblia no fue escrita con ese propósito. No es un libro para definir eventos. No fue escrito para saber cuándo bajará ¿cómo se llama? El Wall Street, que tiene que ver con las inversiones, la tasa de los intereses. No, no fue escrito con eso. ¿Cuándo va a bajar y cuándo va a subir la caja de valores? ¿O cómo será la economía de los días postreros? ¿O saber por qué el clima de hoy nos afecta más? ¿O la muerte de los peces en el mar? ¿O los osos polares? ¿O hasta el sistema del clima llamado el Niño? Cuando llueve como está lloviendo el día de hoy, aquí en los Estados Unidos, no
O sea, siempre va a haber alguien que va a sacar la Biblia y dice, estas tormentas están viniendo por el juicio de Dios y bueno, una infinidad de cosas. ¿Por qué? Porque usan la Biblia con fines por los cuales la Biblia no fue escrita. No es un manual, hermanos, de culturas. No fue escrita para enseñarnos acerca de las culturas más antiguas en el mundo, sus costumbres o sus ritos, o para dar suerte o bendición como un amuleto. Hay gente que agarra la Biblia, la abre en el Salmo 23 y lo que hacen es que la ponen en la sala de su casa y esperan de que al abrir la Biblia, el abrir la Biblia les sirva como un amuleto para traer bendición a su casa. Entonces, la Biblia no se escribe con ese propósito. Ahora, imagínese usted un mundo sin Biblia. Un mundo sin Biblia. Qué triste sería un mundo sin Biblia, hermanos. Imagínese usted qué desorganizado fuera el mundo. Qué triste. Ahora bien, dice la palabra de Dios, hermanos, que hubo un día en el que hubo un mundo sin Biblia. Y le voy a decir algo, que un mundo sin Biblia es prácticamente un mundo sin Dios. Le voy a leer un pasaje que se encuentra en Génesis 6, del verso 1 al verso 8, y se lo voy a ir poniendo en la pantalla para que usted vaya leyendo conmigo. Dice la palabra de Dios en Génesis 1, 6, 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová, observe, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, este era un mundo que no conocía a Dios. Era un mundo sin Biblia, era un mundo sin la revelación de Dios, o por lo menos solamente existía un hombre que dice la palabra de Dios fue encontrado justo, que es Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Entonces, hermanos, este es una idea para que usted tenga cómo sería un mundo sin la Biblia. Usted ve que el día de hoy, hermanos, el mundo que no quiere creer en Dios, el mundo que está alejado de Dios, incluso el cristiano que está alejado de la palabra de Dios, es similar, aunque no debería comportarse de esta manera, pero tiene una gran similitud a un hombre que no quiere ni necesita de Dios, ni sin mucho menos obedecer la palabra de Dios. Todos sus designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Por qué? Porque un hombre alejado de Dios, lo único que puede pensar es el mal. A mí así de tan sencillo, es el mal. Vamos a continuar la lectura y dice, en Génesis 6:6, y dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia
ante los ojos de Jehová. Entonces, hermana, aquí nosotros podemos ver, hermanos, que a nosotros entender que este mundo no puede vivir, subsistir e incluso mantenerse organizado como está en este momento, lo entendemos por las razones de que la Biblia se escribió. En otras palabras, hermanos, que al nosotros imaginarnos un mundo sin Biblia, nos imaginaríamos un mundo caótico. Y si el día de hoy el mundo está como está, si las situaciones que nosotros tenemos alrededor del mundo están como están, es porque el mundo del día de hoy está regido por un grupo, por una generación que le ha dicho a Dios no. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, imagínense un mundo sin Biblia, sería un mundo de maldad, sería un mundo lleno de designios del pensamiento constantemente en el mal. Ahora, eso fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, nosotros encontramos algo diferente. Por ejemplo, hermanos, en este momento voy a abrir la Biblia en, en Efesios. Pero antes, mientras yo lo ando buscando, yo quisiera hacer una pausa para nuevamente saludar a todos los que están dentro del foro, que son Marrosa, Eini, Cristian, Elide, Mabel, Sandra Cabrera y Miriam Arévalo. Saludos a todos ustedes. Parece que Mabel tiene la cámara encendida. Si gustas, puedes encender Mabel, puedes encender tu micrófono y apagar tu cámara, porque todos te estamos viendo, aunque tú no nos ves a nosotros. Mabel. ¿Ya lo apagué? No, Mabel, todavía. Ya encendiste el micrófono, aunque no has apagado todavía la cámara. Pero si gustas, te puedo apagar yo la cámara. Por favor. Ok. Ya te la apagué, Mabel. Saludos, Mabel. ¿Tú estás en Argentina o estás en Paraguay? Argentina. Argentina. ¡Que viva Argentina! Saludos, Mabel, hasta Argentina. Aquí estamos saludándote de Colombia, de El Salvador, de España, de Venezuela. Gracias, saludos a todos. Gracias por estar con nosotros. Ok, hermano, este es el momento para poder hacer alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Un poco atrasado. Ok. Entonces vamos a apagar los micrófonos nuevamente para así no escuchar los ruidos así de alrededor y no perdamos la... Ok, fabuloso. Yo les digo cuando los abran, ¿ok? Ok, entonces ahora les voy a mostrar a ustedes un mundo sin Biblia en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que ocurre cuando un hombre o una mujer vive sin Biblia? Observen lo que dice el capítulo 2 de Efesios, el verso 11 en adelante. Observen lo que dice. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, se está refiriendo a nosotros que no somos judíos, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. O sea, los judíos son llamados y conocidos como la circuncisión, porque la señal del pacto que Moisés hizo con Jehová era que todo el pueblo de los judíos o de los hebreos, como se conocía en aquellos entonces, tenían que ser circuncidados, en otras palabras, que parte de su prepucio en su pene tenía que ser cortado como señal del pacto que Dios estaba haciendo con ese pueblo, el pueblo de los hebreos. Ningún pueblo alrededor
hacía la circuncisión a excepción del pueblo hebreo. La palabra hebreo quiere decir ambulante. Uno que andaba ambulante era nómada. Entonces el hebreo era un nómada, no tenía una tierra, no tenía un pueblo, era simplemente un grupo de descendientes de gente que había terminado en Egipto, y como estaban en Egipto y no eran parte de ningún país, de ninguna nación, entonces el faraón los comenzó a usar para hacer las construcciones de todos los edificios que estaban en Egipto. Hasta ese entonces no eran pueblo, pero Dios se da cuenta, se fija en ellos, no por lo que estaban sufriendo, sino que porque así es el amor de Dios, y los escogió porque Él los amó, no porque ellos se lo merecían. Los escoge, llama a un líder que es Moisés con su hermano Aarón, y comienza a enviarlos a decirle al pueblo, al faraón, que los libere porque ellos son pueblo de ese Dios y tienen que ir al desierto a, a ¿cómo se llama?, a ofrecerle un sacrificio. Entonces, ese pueblo, el pueblo hebreo, es conocido como el pueblo de la circuncisión, y nosotros los gentiles somos conocidos como el pueblo de la incircuncisión. ¿Por qué? Porque aunque nosotros somos ahora ciudadanos del cielo, no tuvimos que circuncidarnos. ¿Por qué? Porque fuimos mudados de una vida antigua a una vida nueva, pero ahora ya no es a través de la circuncisión, sino que a través de la fe en Jesucristo. Entonces, por eso es que el texto comienza de esa manera. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ahora mire, este es el mundo sin una Biblia. El mundo sin una Biblia no tiene conocimiento de Dios Padre, pero también no tiene conocimiento de su Hijo Jesucristo y de la razón por la cual Jesucristo fue enviado al mundo. Entonces en el verso 2 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, aquí nos deja saber la palabra de Dios, hermano, la importancia que tiene la Biblia en la vida del creyente. Un creyente no puede conocer de Dios Padre, no puede saber el propósito de Cristo y no puede entender la obra del Espíritu Santo en su vida, a no ser que tuviera una Biblia. Entonces, aquí nos comienza a mostrar, hermanos, cómo sería un mundo sin Biblia, sin esperanza. Imagínese usted levantarse todos los días sin ninguna esperanza, sin Dios, sin poder levantarse y confiar en ese Dios, en creer de que nosotros somos bendecidos, guiados, si estamos en las buenas o en las malas. Si tenemos fe en Dios, Dios nos va a ayudar, nos va a acompañar y nos va a fortalecer. Pero eso es lo que hace la Biblia. Esto es lo que hace la Biblia. Nos informa, nos educa, nos lleva al conocimiento pleno de los propósitos de Dios, quién es Dios y qué es lo que Él intenta hacer con él que cree en su Hijo Jesucristo. Entonces, vemos, hermanos, en el verso 13, que ahora que nosotros hemos conocido esa palabra, la palabra que es Cristo, ahora en Cristo Jesús, dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él, o sea, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. En otras palabras, lo que está diciendo aquí es que ahora el judío, para poder ser salvo de esta generación, tiene que creer en Cristo. Por mucho que sea judío, hay gente que le gusta ser como los judíos,
vestirse como los judíos, bailar como los judíos, adorar como los judíos, ir a iglesias judías, como si en el judaísmo estuviera la salvación. La salvación no está en una religión, la salvación no está en una denominación, la salvación no está en una iglesia, la salvación no está con un nombre, la salvación es en Cristo y solamente en Cristo, porque no hay nombre dado a los hombres, dice la palabra de Dios, en que podamos ser salvos, excepto en Cristo. Entonces, usted puede vestirse como un judío, puede estar cerca de los judíos, puede cantar como judío, puede verse como judío, puede vivir en Israel si usted quiere. Pero si no conoce a Jesucristo, entonces de nada le sirve a usted. Dice el verso 19, así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, prosélitos, o sea, añadidos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, en toda esta escritura, hermanos, nosotros podemos ver de que un mundo sin Dios es un mundo sin el Padre, es un mundo sin el Hijo, es un mundo sin el Espíritu Santo. Ok, entonces ahora, ¿para qué se escribe la Biblia? ¿Por qué razón se escribe la Biblia? Bueno, porque a través de la Biblia, la creación que somos nosotros, llegamos a conocer al Creador. Yo quiero que ustedes lo voy a llevar a un texto bíblico en Génesis. Génesis capítulo 1, verso 1. Dice ahí la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo le voy a decir algo importante, hermano. Si usted lee la Biblia y no cree que Dios creó los cielos y la tierra, entonces ya con este texto bíblico, usted no va a leer la Biblia ni va a estudiar la Biblia de una manera efectiva, porque ya su mente va a ir predispuesta simplemente a leerla para comprobar lo que la Biblia dice que sí es. En otras palabras, hay gente que estudia la Biblia para comprobar de que todo lo que hay en la Biblia es mentira. Entonces, si usted es creyente, hermano, usted no se puede dejar, no se puede comprar ese, ¿cómo se llama? Ese mensaje mundano, ateo, que dice que número 1, en la Biblia hay errores, y número 2, no todo fue creado por Dios. Algunos dicen que solamente algunas cosas, algunos dicen que nada fue creado por Dios, que nosotros venimos del mono y que simplemente somos el resultado de una evolución que ha ocurrido en el mundo. Si usted cree eso, entonces usted no cree la Biblia. Si usted cree eso, usted no es cristiano. Si usted cree eso, usted no cree en Dios. Porque la palabra de Dios, ¿ok?, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si usted cree en Dios, va a creer lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la palabra se escribe porque a través de la Biblia la creación llega a conocer al Creador. No es posible, hermano, llegar a conocer al Padre sin nosotros tener una Biblia. ¿Cómo hubiéramos nosotros llegado a conocer al Dios que creó todas las cosas si no existiera una Biblia? Entonces, ya de entrada, hermanos, nosotros podemos decir que para poder leer la palabra de Dios y para poder leer, estudiarla efectivamente, tenemos que entender que la Biblia, que la palabra inspirada por Dios, que es la Biblia, que no tiene errores ni contradicciones, es con el propósito de conocer al Padre, de conocer al Creador, de conocer al principio de todas las cosas.
Dice la palabra de Dios en Romanos 1, verso 19 al 20. Y se lo voy a poner aquí en la pantalla para que lo lean conmigo. Romanos 1, verso 19 al 20. Dice, porque en el Evangelio, en el verso 17, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la justicia que detienen con justicia la verdad, con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, o sea, su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, usted va a entender algo aquí, hermanos, o se lo voy a tratar de explicar, de que la palabra de Dios nos está diciendo que aquellos que dicen no haber conocido a Dios, porque nunca le escucharon, porque nunca lo experimentaron. La misma palabra de Dios nos está diciendo aquí que Dios se dio a revelar lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad se hicieron claramente visibles a través de la creación. En otras palabras, ¿cómo es que Noé creyó? Noé creyó porque tenía un corazón devoto, porque él se había dado cuenta de quién había creado todas las cosas. Ok, entonces, en este primer punto es importante que entendamos, hermanos, que la Biblia se escribe porque a través de la Biblia Dios se hace visible y se presenta al ser humano. Sin la Biblia el ser humano no conociera a Dios, pero Dios hace muy claro quién es Él a través de las páginas de la Biblia. Razón número 2. ¿Por qué se escribe la Biblia? Porque a través de la Biblia el Padre revela su único y eterno plan de salvación al mundo a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. O sea, si usted no lee la Biblia, usted nunca va a entender, nunca va a saber cuál es el plan eterno de salvación para el mundo. Y solamente hay uno. Y ese plan eterno está en su Hijo Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el capítulo 3 de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no crea, cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí, en estos textos tan sencillos, nosotros podemos encontrar cómo es que, número 1, Dios amó al mundo, que dio lo más preciado para él, que dio lo más costoso para él, que dio a lo más amado para él. Dio a su Hijo, no primogénito, unigénito, el único Hijo de Dios, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mire lo que dice el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora aquí viene la condenación. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, en el momento que una persona dice, yo no creo, en ese instante esa persona está confesando su propia condenación. Cristo no lo condena, Dios no lo condena. El ser humano se condena a sí solo al no creer en Jesucristo. Ahí lo dice. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído
en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesucristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora, cuando yo veo en esto, hermano, es interesante ver cómo mucho creyente el día de hoy cree que ha sido salvo de algo y todavía vive en oscuridad. Yo no comprendo cómo hay muchas personas que profesan ser cristianos, que profesan amar a Dios, pero aún continúan viviendo una vida en tinieblas. Si lo que la palabra de Dios dice aquí en el verso 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, hermano, usted no puede profesar cristianismo cuando lo que más le agrada a usted son las tinieblas. Yo, hermanos, les digo una cosa, todos nosotros somos pecadores, todos nosotros pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores, porque dentro de nosotros radica el pecado original. Ahora, todos nosotros pecamos, pero no todos nosotros, espero, vivimos en el pecado. Si nosotros somos creyentes y hemos venido a lo que la palabra de Dios llama una nueva vocación de vida, Dios nos está llamando, número uno, escúchenme bien, y aquí es donde viene la importancia de leer y estudiar la Biblia. Hemos sido llamados a entender, escudriñar su palabra, porque su palabra es lo único que nos garantiza una vida diferente, una vida normal en Dios, una vida cambiada, una vida transformada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que va a ser perfecto y que nunca va a pecar? No. La palabra de Dios nos dice en 1 de Juan capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Él es la propiciación de nuestros pecados. Y no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo. En otras palabras, que mantener una comunión con Dios significa reconocer cuál es el pecado que yo he cometido, confesar mi pecado delante de Dios para mantener comunión con Él y continuar mi peregrinaje con el Señor. En otras palabras, que nosotros somos creyentes que hemos sido redimidos de una vida de pecado. Eso no quiere decir que no vamos a pecar, pero que cuando pecamos entendemos que lo que nos separa a nosotros de Dios es nuestro pecado. ¿Y sabe qué? Muchas veces nos encanta mantener a ese perrito consentido, le llamamos el pecado. No nos arrepentimos porque nos sentimos mal. Esa es la causa. O sea, el Espíritu Santo, cuando nosotros pecamos, nos hace sentirnos mal para que nos acerquemos a Dios, no para que nos separemos de Dios. Es el Espíritu Santo mostrándonos lo que Dios aprueba y lo que Dios no aprueba. ¿Por qué se escribe la Biblia? Porque a través de la Biblia el Padre muestra su voluntad y nos llama a una vocación de vida nueva. Le voy a poner aquí a ustedes Efesios. Efesios 4. 1. Dice la palabra de Dios: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, que a través de la Biblia, hermano, el Padre muestra su voluntad y nos llama a una vocación de vida nueva. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esa vocación no es simplemente ir a la iglesia un domingo o decir que soy cristiano o tener una Biblia. Significa una vida nueva
en nosotros una nueva actitud. Usted observe en el verso 2, con humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, y así sucesivamente. En otras palabras, que lo que Dios hace a través de la palabra de Dios es que nos muestra que hemos sido llamados a una vocación nueva, a ser diferentes, a ser luz, a ser sal. Voy a enseñar otro texto y luego les voy a dar la oportunidad para que hagan preguntas. Deuteronomios, capítulo 29, verso 29. Mire lo que dice la palabra de Dios. Verso 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, usted ve, hermano, cuando nosotros comenzamos, por ejemplo, ahorita en este momento, a hacer una revista de todo lo que acabamos de decir, es que primeramente comenzamos con el hecho de que para aprender a leer y estudiar la Biblia efectivamente, tenemos que abrir esas páginas con una actitud correcta para poder llegar a lo que Dios quiere llegar. En otras palabras, para que los resultados por los que la palabra de Dios fue escrita se lleven a cabo en mi vida. Y, primeramente, ¿cuáles son esas razones? No son con el propósito de entretener, como lo dijimos anteriormente, no fue con el propósito simplemente de informar, no, es con el propósito primeramente conocer al Padre, conocer su plan de salvación que fue revelado en su Hijo. Y número 3, para conocer su voluntad en nuestras vidas, lo que Él quiere de nosotros. Por esa razón se escribe la Biblia. Ahora, ¿para qué se escribe la Biblia? Dos cosas diferentes. ¿Por qué y para qué? Pero antes de llegar para qué, quisiera permitirles a ustedes hacer preguntas, hacer comentarios. Así que este es el momento para hacer preguntas. Preguntas, hermanos. Hermano, Sí. la Biblia nos escudriña a nosotros. ¿Sabe con la intención con la que nosotros abrimos sus palabras? ¿Cómo no nos escudriña a nosotros? Explícate un O poquito sea, más. ¿sabe la intención con la que abrimos la palabra? O sea, el espíritu. O sea, esa es la segunda parte. O sea, las dos preguntas son estas. ¿Por qué se escribió y para qué se escribió? Entonces, en esta segunda parte, que va a ser más breve, voy a explicarles para qué se escribe. El por qué es el propósito del cual nosotros se nos dio una Biblia. Ahora que ya la abrimos, entonces, ¿para qué sirve? Eso es lo que voy a explicar en este momentito. Yo sé lo que tú me estás diciendo. Se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3. Esa es la escritura que tenemos en la pantalla en este momentito. Pero sí lo que tú me estás diciendo. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, la misma palabra de Dios redarguye las intenciones del corazón del hombre. Hay ocasiones, yo no sé si a ustedes les ha ocurrido, que los han invitado a la iglesia o a un estudio bíblico, más cuando uno era inconverso o cuando no anda bien en los caminos de Dios, que llega a la iglesia y lo que el hermano está hablando nos queda como traje mandado a hacer. Y comenzamos a creer que ya nuestra esposa o comenzamos a creer que la persona que nos invitó le fue a decir algo al pastor y por lo tanto el pastor está hablando exactamente del problema que yo tengo. Yo no sé si a usted les ha ocurrido.
Sí, A mí sí. sí. Amén. Amy, ¿tienes A alguna mí sí me ha pregunta? pasado. Amy, ¿tienes alguna pregunta? Sí, cuando usted dice capítulo, es los números que aparecen en grande de la Biblia, ¿verdad? Correcto, sí, los capítulos son los grandes y los versículos son los chiquitos. Ah, ok, gracias. Ya saben. Sí, Elide. No, no, nada. ¿Todo bien? Sí. Ok, ok. Entonces vamos a continuar. Ok, entonces ahora ya vimos por qué razón se escribe la Biblia. Porque es menester conocer al Padre. Si no conocemos al Padre, no conocemos al Hijo, no conocemos su voluntad, entonces, ¿cómo vamos a poder ser cristianos? Pero dentro del por qué también está el propósito o el fin o el para qué se escribe la Biblia. Entonces dice la palabra de Dios en segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16. ¿Okay? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Comencemos con la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando Pablo escribe esta escritura, el Nuevo Testamento no había sido escrito. Él se estaba refiriendo al Antiguo Testamento, pero también se estaba refiriendo a toda la escritura, Nuevo y Antiguo Testamento, aunque el Nuevo Testamento no había sido escrito. Entonces, número uno, hay gente, okay, que creen que en la Biblia se encuentra la palabra de Dios. Y hay otros, como su servidor, que decimos que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Si queremos leer y estudiar la Biblia con el pensamiento que en la Biblia se encuentra la palabra de Dios, en lugar de creer que la Biblia es la palabra inspirada por Dios, entonces no podremos ser efectivos en nuestro cometido de leer y estudiar la Biblia efectivamente. Ya de antemano nosotros vamos a tener una mente predispuesta a ir viendo lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Vamos a comenzar a buscar contradicciones, vamos a comenzar a buscar errores, y es de allí donde viene que mucha gente, incluso muchos pastores, dicen desde el púlpito que la Biblia tiene errores y contradicciones. Yo he estudiado la Biblia toda, por 33 años la he estudiado. Hasta este momento no he encontrado un error, ninguna contradicción. Ahora, ¿dónde es que se encuentran las contradicciones y los errores? Se encuentran en aquellas traducciones que no son compatibles con el texto original de la Biblia. Yo no sé si algunos de ustedes entienden esto. Hace poco estuvo por acá, por los Estados Unidos, un museo que vino desde Israel, en donde traían los pergaminos originales, los más antiguos, libros de Isaías, del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, que se escribieron los más antiguos aproximadamente allá por el año de 1400 antes de el nacimiento del Señor Jesucristo. O sea, son los más antiguos. Ahora, lo interesante de esto, okay, que en el libro de Isaías se encuentra una profecía en donde habla acerca de el retorno de los israelitas o de los judíos a la tierra de Israel. Pues los pergaminos originales que se escribieron en esos años, en los años de 1400, ¿okay?, fueron encontrados exactamente un año antes que Israel fuera nombrado nuevamente nación. En el año de
1900, si no me equivoco, 1960 y pico de años. En esa época, un año antes, los pergaminos más antiguos fueron encontrados. Y fueron encontrados por unos pastores de ovejas. Habían perdido una oveja, y entonces uno de ellos, por tratar de empujar a una de sus ovejas, tiró una peña y cayó en una cueva, y se escuchó como que algo se quebró. Estos dos hermanos fueron curiosos, entraron a esta cueva, que apenas se podía entrar en esta cueva, y encontraron muchas jarras, y estas jarras habían sido hechas de barro. Entonces, cuando las vieron, inmediatamente creyeron de que había dinero en este lugar y comenzaron a quebrarlas hasta que encontraron uno de los jarros en donde había un pergamino. ¿Ok? Y este pergamino lo sacaron y no sabían qué era. Lo dejaron esa noche, se fueron a su aldea, regresaron al siguiente día, sacaron esos pergaminos, se los llevaron a su casa, los colgaron en su casa y comenzaron a intentar de venderlos. Trataron de venderlos, pero nadie sabía lo que era. Y ahí los tuvieron como por 6 meses a la intemperie del sol y de la luz, tratando de venderlos hasta que se fueron a Jerusalén. Cuando llegaron a Jerusalén, estaba un hombre ahí que compraba antigüedades. Los vio y les dio que unos $3, les dio cualquier cosa por comprárselos. Se lo vendieron, se fueron contentos. Este hombre se los dio a otro y se los vendió por cualquier cosa también. Este era un hombre que vendía cosas antiguas. Este hombre se vino a los Estados Unidos y cuando estaba en New York, hizo un anuncio. El anuncio todavía usted lo puede encontrar en la internet. Se hizo un anuncio donde se vendían unos pergaminos que supuestamente eran y habían sido corroborados ser parte del texto bíblico de Dios. Y entonces los puso ahí y los comenzó a vender, y creo que los iba a vender o los estaba vendiendo por $500. En ese mismo día que se pone el anuncio para vendérselos a cualquier postor, está el cabecilla o el más grande cabecilla de los israelitas, uno de los hombres que estaba encargado de todas las antigüedades de allá en Jerusalén, y vio este anuncio y fue a averiguar de qué se trataba. Él, con su conocimiento, se dio cuenta de que esto era un texto original que era antiguo y lo compró. Y así, de esta manera, hasta el día de hoy, Israel tiene posesión de los pergaminos más antiguos del texto sagrado de la Biblia. Si usted estudia ese texto sagrado de la Biblia, usted nunca va a encontrar ninguna contradicción, ningún error escritural. ¿Dónde vienen los errores? Con las nuevas versiones que existen y que han salido por obra de los hombres. Simplemente le dicen a los creyentes, con el fin de que puedan entender mejor, nosotros les vamos a traducir el texto y les vamos a decir lo que diga, con el fin de que ustedes lo entiendan. Y allí es donde radican muchos errores y muchas contradicciones. ¿Por qué? Porque esa no fue la intención de Dios, que nosotros comenzáramos a hacer una infinidad de versiones en nuestras propias palabras, excepto de que tradujéramos esa escritura. Y entonces hay una diferencia en su Biblia en lo que es una versión y lo que es una traducción del texto sagrado. Por esa razón nosotros usamos el texto de 1960. En inglés yo uso algo que se llama The King James Version, que son las versiones más antiguas, aceptadas y más cercanas al texto original en el que la palabra de Dios se escribe, que es el hebreo, el arameo y el griego. Entonces aquí la palabra de Dios nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y hasta el día de hoy la tenemos. ¿Por qué? Porque así es como Dios lo quiso, que aún las generaciones de hoy pudiéramos tener esa palabra inspirada por Él. Entonces, si usted quiere leer y estudiar la palabra de Dios efectivamente, tiene que entender algo, que si usted ya va como una mente predispuesta a que la Biblia tiene errores,
y de que la Biblia tiene contradicciones, entonces usted no va a poder llegar muy lejos. Entonces la palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es para provecho. Eso es lo que quiere decir la palabra útil. Es para provecho del creyente. Y si es para provecho, el creyente no puede dejar de abandonar su lectura. Se ha hecho un estudio en el cual se hace la pregunta, ¿cuáles son los creyentes que crecen en su fe en Jesucristo? Y se ha llegado a la conclusión de que una persona que lee un promedio de 3 a 4 veces semanalmente la palabra de Dios crece y su fe es aumentada. La fe no crece escuchando a hombres, la fe no crece viendo videos en YouTube, la fe no crece leyendo libros que se oponen a la palabra de Dios. La fe crece leyendo la Biblia, leyendo la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:17, es pues la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios, no por oír un canto. Hay gente que le gustan los cantos, las adoraciones, todo eso está bien, pero nada puede cambiar los efectos que tiene en leer la palabra de Dios. Hay gente que le gustan los devocionales, los libros cristianos, le gustan leer mucha literatura. En cambio de la palabra de Dios, no. Lea la Biblia, regrese a la Biblia. Es más, este ministerio existe con el fin de hacerle un llamado a la iglesia a que regresemos a la lectura del texto sagrado. Ese es el ministerio de leyendo las Escrituras. No hay nada que se compare. No hay nada que nos garantice que nosotros vamos a cambiar en el Señor si comenzamos a leer otra cosa que no sea la palabra de Dios. Dice que es útil para enseñar. Eso quiere decir, hermanos, que para poder aprender doctrina, en lugar de aprender estatutos de hombre, no hay, hermano, estatutos o religión o denominación jamás nos va a enseñar lo que la palabra de Dios nos va a enseñar. Dice la palabra de Dios que también fue inspirada para redarguir, darnos pruebas, evidencias y convicción de nuestra fe en Cristo y lo que no vemos con nuestros ojos naturales, sino con los ojos de una fe verdadera fundada en esta palabra. Hermano, la palabra de Dios le va a dar fe, le va a redarguir y le va a dar evidencia. Eso es lo que quiere decir la palabra redarguir. Le va a dar evidencia de todas aquellas dudas que usted tiene concerniente a Dios. Si usted quiere saber de Dios, no lea un libro de un ateo, no lea un libro que le habla de Dios, lea la Biblia. La Biblia le va a dar evidencia correcta y verdadera de quién es Dios. Dice también que sirve para corregir, en otras palabras, para restaurar, para traer a una condición aprobada por Dios, mejorar, corregir la pasada vida a una nueva vida. ¿Sabe qué, hermano? El único libro que garantiza un cambio de vida es la palabra de Dios. Porque el diablo ha hecho que nosotros abandonemos la lectura de la palabra de Dios. Es muy sencillo. Porque entre menos leemos la palabra de Dios, menos cambiamos. Y comenzamos a justificarnos nosotros mismos en lugar de que sea la palabra de Dios la que nos justifique. Comenzamos a creer que somos buenos porque no decimos malas palabras, porque no fumamos, porque no tomamos, porque vivimos con una mujer, porque vamos a la iglesia y tenemos una Biblia. Hermanos, es más que eso. Cuando la palabra habla de corregirnos, nos está hablando de corregir las intenciones de nuestra mente, de nuestro corazón, la maldad que radica en nosotros, la maldad que el hombre no ve. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que Dios no ve lo externo, Dios ve las intenciones del corazón. Y eso es lo que se estaba refiriendo nuestra hermana Sandra, que la misma palabra cuando la leemos es como un espejo que nos deja ver verdaderamente quiénes somos adentro, de tal manera, hermanos, que nosotros podemos hacer dos cosas: o tirar este libro y quemarlo, o arrepentirnos de nuestra manera de vivir y venir en pos de la obediencia a nuestro Señor. ¿Para qué más sirve? Dice la palabra, para instruir. Esta palabra en el griego quiere decir darnos nutrientes, o sea, darnos aquella comida que nos nutre
espiritualmente, aquella comida que cultiva la mente y la moralidad en una nueva mente. En otras palabras, hermano, que nosotros jamás vamos a poder leer y escudriñar las escrituras, estudiarlas efectivamente, si no tenemos una mente correcta. Por eso es que yo le digo a la mayoría de las personas, si usted quiere leer la palabra de Dios efectivamente, usted tiene que comenzar leyendo, porque en la lectura la mente comienza a ser restaurada. Nosotros tenemos tanta maldad en nuestra mente, tanto pecado. Vivimos en una condición tan lejos de Dios que lo único que nos puede instruir y darnos una nueva mente, una renovación en nuestra manera de pensar, de actuar, de decidir, de ver las cosas, lo único que nos garantiza el poder tener una nueva mente es llenándola con esa palabra santa de Dios. Esta parte es la que nos enseña que la palabra de Dios cambia nuestra mente y todo lo que hay en ella. Entonces, en conclusión de lo que hemos tratado de enseñar el día de hoy, hermanos, que para leer y estudiar la Biblia efectivamente, debemos entender la razón y propósito verdadero por qué necesitamos leerla sin tener una mente predispuesta a lo que dice y lo que nos han dicho que dice. Es conocer a Dios Padre, es conocer a Jesucristo y el plan de salvación, es conocer su voluntad para nuestras vidas. Es entender que esta palabra, si no la leemos, entonces no somos enseñados, no somos redarguidos, no somos corregidos, no somos instruidos en justicia. Y por ende, hermanos, al no hacer eso, entonces el verso 17 dice que esto nos sirve a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Y no podemos vivir vidas cristianas, hermanos, diciendo que somos cristianos de los labios para afuera, si no vamos a hacer las buenas obras que han sido preparadas para nosotros los creyentes que amamos y vivimos por un Dios verdadero. Entonces, hermanos, quizás la próxima semana, antes de mi viaje a ¿cómo se llama? A Bolivia, pues si ustedes gustan pueden entrar en otro fórum que tendríamos quizás a la misma hora, jueves de la próxima semana a esta misma hora, para luego hablar acerca de la segunda parte de esta enseñanza que tiene que ver cómo leer y estudiar la Biblia efectivamente. ¿Alguna pregunta? Este es el momento para hacer preguntas y para hacer